Eh, Tengo en el estudio ya la posibilidad de dialogar un rico debate que vamos a mantener después, ¿sí? Con Graciela Camaño. ¿Cómo andas, Gra? Bien, ¿vos? Bien, me dijiste antes de empezar, estoy feliz, estoy tranquila. ¿Por qué? ¿No querés Porque empezar no a...? tengo responsabilidades. Pero discutir lo que se va a discutir está buenísimo, más una persona experta como vos. Reforma laboral, el tema del medio de lo que tiene que ver con la extracción de minerales, los convenios con Estados Unidos al respecto. Digo, hay un montón de cosas que el tema No, del yo previsional. no te descuento eso y además es increíble de la manera en que el Congreso está trabajando. O sea, la sociedad por ahí ve el Congreso solamente cuando tienen sesiones y por episodios escandalosos. Bueno, pero realmente este Congreso está trabajando mucho en comisiones prácticamente todos los días y bueno, con muchas más sesiones de las que teníamos en los últimos tiempos nosotros. ¿Qué fue? Y ¿Es un gobierno parlamentario? No, porque no es un gobierno parlamentario, pero lo que pretende exige del Parlamento. Entonces, es como que bajalo un poco porque, necesariamente, espérame, baja un poco, ahí está, porque está puesto neces- para que te escuchen bien, no te preocupes. necesariamente tienen que pasar por el Congreso. Así Eh, que, no, hay mucho trabajo, mucho más de lo que la sociedad cree y lo que se dice. ¿Cómo ves el debate de la reforma laboral que creen que es indispensable para generar nuevos puestos de trabajo, para bajar los costos, para poner en la Argentina en la competitividad mundial? Este es el discurso, ya lo hemos escuchado. Sí, es un gobierno de mucho relato. Y en el relato a veces se dicen falsedades y a veces se dicen cosas más o menos apropiadas. Yo creo que en materia laboral depende quién te dé el relato del mundo del trabajo, es donde se paran. O sea, unos te relatan que van a destruir todo y otros te relatan que van a ir a, no sé, a la panacea del mundo del trabajo. Pero me da la impresión de que lo que no hay en este debate o en esta cuestión que se está empezando a dirimir es la posibilidad de tener argumentos sólidos que estén basados en lo que es la doctrina jurídica de nuestro país, nuestra constitución, y tampoco la historia. Entonces, es como que estás a favor o estás en contra. Bueno, primero, no sé qué es lo que se va a reformar. Ahora, yo no tengo dudas respecto a que se necesita una reforma. Y esto lo basás en los números. O sea, cuando vos tenés una sociedad en donde solamente 14 millones de personas forman parte de la población económicamente activa, sobre 50 millones de nacidos y muchos más habitantes, algo pasa, algo no encaja. Pero además, cuando mirás que hay 9 millones de personas que están en el sector informal y 6 millones en el sector formal, algo estamos haciendo mal. Y si cuando vos empezás a mirar históricamente el proceso del mundo del trabajo en la Argentina, te das cuenta que la legislación que rige el mundo del trabajo es del siglo pasado, o sea, literalmente es toda del siglo pasado, pero además empezás a examinar cuáles son la nueva forma de producir y cuáles son los nuevos trabajos que se incorporaron, porque nosotros ya no estamos produciendo como en la época del Fordismo o del Taylorismo. Nosotros estamos en una era digital y eso ha influido enormemente en todo lo que tiene que ver en la forma de producir, no en la Argentina, en el mundo. Todo esto, si no lo observás, y bueno, me parece que hay algo que no encaja. Pero seguramente esta reforma laboral estructural que se plantea va a quedar vieja inmediatamente después de ser sancionada. Sí, ¿sabés por qué? Porque yo creo que hay cuestiones que se tienen que discutir. O sea, vos tenés que ver de qué manera tutelás
en qué tipo de convenios ágiles, flexibles, una palabra que la pronunciás y en el peronismo te dicen va de retro Satanás. Bueno, hay que decirla. Encajás a todo ese mundo digital del que te estoy hablando. Pero no solamente el digital, Pero el Rappi también lo encajás al jardinero. Totalmente, pero la influencia que tiene todo lo que es la tecnología en el mundo del trabajo, nosotros no nos damos cuenta. Si vos no haces eso, pero además, si no resolvés el tremendo problema que tiene la organización sindical forma parte de lo que es el derecho colectivo del trabajador. Porque vos por un lado tenés que trabajar los derechos individuales y por el otro tenés que trabajar los derechos colectivos. Y por el otro tenés que trabajar los derechos de la seguridad social, porque son los 3 derechos del trabajo que te establece la Constitución. Esto es así acá en la Argentina y en el mundo occidental. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Entonces, todo esto lo vas a tener que tocar, ¿me entendés? Y todo el mundo se pone a la reserva. Ahora, vos fíjate qué interesante que es la discusión de los gremios, ¿no? Porque este es un país en donde el Estado tiene una enorme injerencia en la vida gremial. Enorme. O sea, todo lo poderoso que se ven los sindicalistas ceden cuando vos empezás a mirar que todo depende del funcionario de turno. Las obras sociales dependen de los funcionarios de turnos en cuanto al reparto del dinero que se distribuye. La personería jurídica se la dan a quien quieren, porque después si no tenés un simple reconocimiento. O sea, la unicidad que tiene esta forma de conveniar que data de 1940, tiene esta particularidad que es que depende del Ministerio de Trabajo. ¿Te doy la personería o no te la doy? Los salarios, cuando vos negociás con tu empresario o tu sector empresarial, hay una última instancia de una mirada que la hace el Estado. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Este gobierno liberal, ¿esto lo va a resolver? ¿Se va a meter ahí? ¿Discutir? ¿Va a sacar en serio a los sindicatos del dominio que tiene el Estado sobre el gremio? A su vez, los sindicalistas están dispuestos a dar el paso de excelencia que necesita el sindicato, que tiene que ver con cómo se elige, tiene que ver con renovar la dirigencia, o sea, no perpetuarse en el poder, en serio, tener un límite en el mandato y después dejar. Se transformaron en empresarios. Lamentablemente los dirigentes sindicales son como los boxeadores veteranos, ¿viste? Tienen buen puñetazo, pero ya no tienen reflejos. No pueden driblear, no pueden bailar, ya. Pero se necesita, porque para la protección del trabajador vos tenés que tener gremios, incluso donde haya una participación en el proceso electoral y se reconozcan las minorías, donde haya posibilidades de que lo que se convenia con el empresario tenga el visto bueno de los delegados. ¿Por qué crees que no se da ese debate ni internamente ni globalmente? Por ejemplo, ahora en oportunidades porque como esta. Porque nadie quiere perder lo que tiene. Pero mira cómo termina, por ejemplo, los moyanos peleándose adentro de la familia entre clanes porque dependen de la esposa porque dependen del hijo de segunda instancia, porque dependen y se terminan destrozando. Pero así estamos entonces con un mundo del trabajo en el que tenés 6 millones de personas que están con derechos y 9 millones de trabajadores sin derechos. Y además un empresario pyme que no puede tomar empleados porque teme que en el momento de un accidente laboral mínimo, como por ejemplo un chapista que se corta la mano, el empleado o el obrero, chau, juicio laboral, quilombo. Ahí hay un problema. Se ha instalado la idea del quilombo entre el trabajador y el empleador y que esto es lo oneroso que tiene el empleador. ¿No es así? Eso es de una falsedad absoluta. Cuando vos empezás primero,
Si el trabajador le está haciendo juicio al empleador, es porque el empleador lo tiene ilegal. O sea, es un trabajador ilegal. Si no, no le puede hacer nada. Si vos pagás lo que corresponde, pagás a término, nadie te puede venir a reclamar nada. Con lo cual, lo que hace de última el trabajador que va a sede judicial es ejercer el derecho de ir a solicitarle a la justicia que interceda por una injusticia que está ocurriendo. Ahora bien, cuando vos mirás que vienen y te dan números, te dicen tantos juicios, bueno, viste, yo estoy viendo en estos días los que defienden una reforma con un cuchillo, que te dicen hay que resolver el tema de los juicios. Primero, la justicia del trabajo no es una justicia federal. La justicia del trabajo es provincial. A mí me gustaría saber de dónde sacan los números que tiran en cuanto a la conflictividad laboral, porque es de una falsedad enorme. El tema de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Se supone que vos, cuando tomás un trabajador, le haces un seguro, que es el que responde si ese trabajador tiene algún tipo de accidente. Y es más, en el tema de los accidentes de trabajo, el trabajador no va a juicio, el trabajador va a una junta médica. Y en la junta médica, que es un paso administrativo que lo hace el Estado, ahí se determina la invalidez. Y casi todos los trabajadores, en este caso puedo hablar por lo que sucede en Cava, porque ahí hay una justicia nacional, que es la Justicia Nacional del Trabajo, y el Consejo de la Magistratura de Cava, de alguna manera, tiene un buen trabajo en materia de estadísticas. Entonces, cuando vos mirás las estadísticas en ese lugar, que es un lugar serio, que es un lugar confiable, de una provincia, que es Cava, ahí te das cuenta que todo el relato de los juicios del trabajo son un verso. Mirá, el empresario tiene otros desafíos mucho más importantes. La corrupción es un desafío para un empresario. La corrupción municipal, provincial, nacional, sindical, ese es un desafío. La falta de logística que tenemos en este país. La cantidad de trámites burocráticos que tiene un empresario. Esos son los verdaderos problemas que tienen los empresarios. Y finalmente, la carga tributaria. Entonces, realmente yo modestamente pienso que antes que una reforma laboral, hagamos una reforma tributaria y vas a ver cómo vas a aliviar muchísimo al empresariado argentino, porque la carga tributaria que tiene es escandalosa, realmente es escandalosa. Sí. Una legisladora experta como vos, que ahora no tiene el rol de legisladora con mandato efectivo sentada en una banca, pero me consta que sos una de las personas más requeridas para debatir estos temas por múltiples sectores. ¿Crees que con esta Cámara de Diputados, con esta manera de gobernar que tiene el presidente de la Nación, se puede llevar a buen término una reforma que nos permita empezar quizás el 2026, 2027 de otra manera? Estoy hablando de todas las reformas que necesitamos, tanto previsional, tanto en materia energética, tanto como la laboral. Si los que están encargados de llevar la pluma son representantes de empresarios y de sindicalistas, va a perder el trabajador. Así de simple. Así de sencillo. Pero hay algunas cuestiones que tiene que tener claro aquel que emprenda una reforma en materia laboral. El derecho del trabajo se rige por las leyes del trabajo, que son tutelares y protectorias. O sea, vos, por ejemplo, cuando vas a un juicio civil, el conflicto lo manejás teniendo derechos aquí y reclamando tus derechos. Bueno, el derecho del trabajo no tiene esa visión. Y, o sea, está anclado en el 14 bis de la Constitución.
está anclado en un pensamiento filosófico que el mundo tuvo en el siglo XIX. ¿Y sirve para hoy? Sirve, por supuesto, hasta que no reformás la Constitución. A ver, vos tenés que tener en claro esto. Las constituciones se construyeron para organizar un Estado y garantizar las libertades primero. O sea, el eje de esa discusión filosófica, política, social, jurídica que se dio cuando empezaron a surgir las constituciones, estaba vinculada a la libertad. Ahora, cuando empieza todo lo que viene a ser el industrialismo, la humanidad occidental empieza a mirar al hombre ya no solo en su libertad civil, su libertad social, sino que lo empieza a mirar en el hacer como trabajador. O sea, vos venís de un momento en el que una mula que te traía por el camino de Sirga, un barco, cobraba más que lo que cobraba un trabajador. Entonces, todos esos planteos llevaron a que la humanidad planteara la necesidad de los derechos sociales. Los derechos sociales son eso, están incorporados en todas las constituciones del mundo. Y es un derecho tutelar y protectorio porque las relaciones del trabajo son desiguales. No es lo mismo el poder de negociación que puede tener el capital respecto al poder de negociación que puede tener el trabajador, el proletario. No es lo mismo, hay una diferencia abismal. Por eso el derecho del trabajo, que tiene principios protectorios y tutelares, genera lo que se denomina el derecho colectivo, además del derecho individual. O sea, el trabajador tiene la ley que le dice cómo es su vacación, todos los derechos que tiene, y después tiene en la misma Constitución, en el 14 bis, el segundo párrafo, que dice, para ejercer estos derechos protectorios y tutelares, va a tener derecho colectivo, que es la obligación que tienen los estados de recrear los sindicatos. Y finalmente dice, sin olvidar todos los que son los derechos de seguridad social, los derechos sociales. O sea, la asignación familiar, la jubilación, todo lo que conoce, a los accidentes de trabajo, etcétera. Esos son los sociales. O sea que son 3 ramas de un derecho protectorio y tutelar. Esto se va a tener que tener en cuenta cuando se discuta, porque no se puede vulnerar ninguno de los 3 derechos. Ahora, tampoco se puede seguir con una ley que se votó en 1940 para organizar el derecho colectivo. Se tiene que reformar la parte del derecho colectivo también, pero se tiene que hacer siempre pensando en tutelar y proteger al trabajador, no en destruir el sindicato, porque el sindicato está regido por el derecho constitucional en el 14 bis. Y te vuelvo a reiterar, creo que el desafío que tienen los libertarios fundamentalmente es cómo hacen para que la larga mano del Estado no esté encima de las organizaciones sindicales. Estás corriendo por izquierda al gobierno. Obvio, si ellos son libertarios, pero la realidad de cómo se constituyó en el siglo XX el derecho colectivo de los trabajadores es con el Estado pisándole la cabeza. Por esto de el partido peronista. Era eso. Graciela, la última. Un resultado electoral sorprendente en la provincia de Buenos Aires para algunos en septiembre y otro resultado sorprendente en octubre, que volvió a barrer las concepciones de centro. Ni yanqui ni marxista, ni pasto pollo. ¿Vamos a seguir bandeándonos permanentemente? Y mientras esté todavía vigente el gran debate que construyen para generar consenso en la sociedad de que es este o aquel, sí, vamos a seguir teniendo bandazos, porque no hay tampoco una oferta electoral que le genere al elector
la ilusión de que hay otra posibilidad de salida. No hay. Algunos dirigentes con los que comparto, pues vos sabés que yo hace rato que no estoy en ninguno de los dos bandos, se quejan, pero la responsabilidad no es de la sociedad, la responsabilidad es del dirigente. Si vos no tenés la capacidad de asumir el discurso que el ciudadano necesita escuchar, o el compromiso, y si no venís con una trayectoria que te permita decir lo que estás diciendo, y bueno, el ciudadano va a votar cualquier cosa. ¿Sabes qué estoy viendo? No lo hablamos antes y capaz que me cagás a pedo ahora con todo derecho, pero me parece que hay un peronismo que se había ido y que va a volver a participar de eso para sacar definitivamente o cortar los lazos con San José 1111. A mí me tiene medio harta la historia de San José 1111. La verdad no me interesa hablar de eso. No, está bien. Hay una persona que ha sido condenada y que está cumpliendo su prisión. Punto. Yo estoy escuchando ahora toda la lectura del juicio de los cuadernos, porque como estoy, viste, al cohete, puedo darme el lujo de hacer lo que quiero. Está bien el juicio ese porque lo critican por lento, porque no se puede, no vamos a tener la verdad dentro de 10 años si seguimos a este ritmo. A ver, nosotros tenemos un problema muy serio en el Poder Judicial, que es que tenemos una carencia de jueces increíbles. En el día de hoy, por ejemplo, el tribunal planteó lo que le planteó la Cámara, esto de poner más sesiones, hacerlo en una sala, etcétera. Y aparentemente esta semana o la semana que viene el tribunal va a una reunión con la Cámara. Entonces el tribunal invita a las partes, me parece muy inteligente por parte del tribunal, a que el que quiera ir acompañe la reunión. Bueno, la verdad es que a mí me sonó muy convincente lo que plantearon los abogados, uno en particular, porque el juicio está comenzado, ¿me entendés? Y acá las reglas del juego del juicio se establecieron. Ya está. O sea, hubo una primera reunión en la que se dijo cómo se iba a funcionar y todas las partes acordaron. Con lo cual yo no sé qué invento chino van a hacer para decir va a haber más sesión, o no sé lo que van a hacer. Porque pueden perjudicar el juicio, o sea, pueden permitir que haya un cuestionamiento al proceso. Y el proceso no debe ser cuestionado. El proceso, vos fíjate, uno de los jueces del presidente del tribunal, muy acertadamente, cuando no alcanza a visibilizar a todas las partes en el Zoom, llama la atención. Y porque ahí en el proceso tienen que estar las partes para la lectura de lo que los jueces que sustanciaron la causa tienen como probatorio de lo que se está inculpando, para que se puedan defender correctamente. Yo creo que no hay que estar con planteos así de proceso, me parece una locura. Se puede decir todo lo que uno quiere, ¿viste? O sea, nadie le niega a un Feynman que reniegue, ¿viste? Pueden renegar todo lo que quieran, pero tienen que tener la inteligencia, porque además son abogados, de saber hasta dónde lo que se plantea puede llegar a perjudicar el proceso y el propio juicio, ¿no? No sé, me da la impresión de que yo en eso, viste, que soy muy, muy cuidadosa de lo que son, digamos, las normas del debido proceso en todo lo que hace a los aspectos judiciales, ¿no? Graciela, gracias por estos minutos. No, gracias a vos por invitarme. Gracias. Y no te interrumpí porque realmente es apasionante y uno tiene que entender para después saber explicarlo. En este caso me diste una clase que después la voy a repasar cuando desgrabe todo lo que dijiste. No, y nos faltó tiempo, porque además cuando sí, vos obvio. entrás a mirar cómo, o sea, qué desarrollo tuvo el mundo del trabajo, y empezás a mirar cómo desde la década del 40 empieza y tenés una etapa, después tenés la otra etapa que es la etapa de la dictadura, después tenés la etapa de la flexibilización,
porque hubo un gran proceso flexibilizador en donde se pretendió hacer este ayornamiento por la globalización y fue muy denostado, y ahora estás en un desastre, porque te reitero el número, 9 millones están sin registrar, 6 millones están registrados. Entonces esa gente no está sindicalizada, no tiene derechos. ¿Cómo querés que no vaya a un tribunal a reclamar por sus derechos? Graciela, gracias. Un instante, continuamos con Sentido Común. Tigre es modelo de gestión. 120 tótems de seguridad, 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados: materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad, un municipio que apuesta a la educación. Nuevas escuelas y un centro universitario con una amplia oferta académica. 100 plazas renovadas para que los chicos jueguen en cada barrio. También el deporte y la cultura tienen su lugar. 18 polideportivos con pileta climatizada y 2 microestadios. Un teatro municipal y otros 2 en construcción. Así se construye un modelo con escucha cercana y gestión eficiente. Tigre es modelo de gestión. Tigre, municipio. La mejor patrulla municipal de la provincia de Buenos Aires. El centro de monitoreo más moderno y tecnológico del país. Un punto seguro siempre cerca y una patrulla motorizada para defender a cada vecino del municipio. En Vicente López trabajamos todos los días para superarnos, porque tu seguridad y el orden en las calles es nuestra prioridad.